tengo el privilegio de poder tenerlos reunidos para poder impartirles un tema relacionado a la teología sistemática y en particular acerca de la cristología. El día de hoy tengo la bendición de poder compartirles este tema que tiene como título La divinidad de Jesús. Seguramente ya han escuchado un poco acerca de ello. Y el título de este tema es Jesús no es tan solo un hombre. Pues seguramente ustedes que ya son creyentes y conocen un poco acerca del Evangelio, sabrán que se ha vuelto difícil o se vuelve difícil hablarle a las personas acerca de Jesús, puesto que la mayor cantidad de las personas no tienen el interés por escuchar algo relacionado a Dios, a Jesús, a la Biblia o a cualquier cosa relacionada a la religión. No tienen mucho interés y la verdad se les hace tal vez sin importancia a la mayor cantidad de las personas. Y nosotros tenemos que considerar que es importante hablar acerca de Jesús, porque Jesús no era un hombre tal cual como nosotros, en el sentido de que había una igualdad, sino que había una gran diferencia y cosas que caracterizaban a Jesús, que mostraban que era una persona distinta, no un hombre común y corriente como lo podrían considerar muchas personas. Entonces, a lo largo de este tema, nosotros nos vamos a tomar más que nada la atención para considerar características que vemos en Jesús que nos muestran que no es un simple hombre. Y en primer lugar, la primera característica que encontramos en la Escritura que nos muestra que Jesús no es un simple hombre es que Jesús es santo. La santidad es una característica muy importante y propia únicamente acerca de Dios. Existen en el mundo una gran variedad de personas. ¿Cuántas personas existen en el mundo? Dicen que hay aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo, y entre todas ellas hay quienes hacen cosas malas y hay quienes moralmente, a los ojos de cualquier persona, pueden ser intachables. Pueden ser personas que se dedican a su familia, que proveen, que cuidan de sus hijos, que procuran el bienestar de todos los que componen su familia nuclear, pero eso no quiere decir que sean personas intachables. Y también hay personas que tienen muchos vicios y tienen una vida desordenada, de tal forma que vemos que en el mundo hay una gran variedad de diferentes tipos de personas, tanto personas que les interesa tener una vida recta y personas que simplemente les desinteresa y no les preocupa qué tipo de vida tienen. Y entre todas esas personas podríamos decir que hay una similitud entre todas las personas del mundo y Jesús. ¿Y cuál es la similitud que podríamos encontrar? Que Jesús, de igual forma que ellos, nosotros, es y fue un ser humano. En la Escritura encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Todos los seres humanos procedemos de una mujer, tuvimos un nacimiento, tenemos una mamá desde la primera persona que habitó aquí en la tierra. Y todos procedemos de mujer, de tal forma que Jesús también participa de esta misma cuestión, teniendo él también una mujer como madre, siendo del género humano. No es ajeno a nosotros, sino que es similar a nosotros en cuanto a la humanidad, en cuanto a lo que la humanidad se refiere. Y en Romanos capítulo 1, versículo 3 encontramos que dice acerca de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea que tiene descendencia. No solamente es un ser humano nacido de una mujer, sino que tiene descendencia y un historial familiar. Si vemos en la genealogía en Mateo, nos habla acerca de la descendencia que va teniendo Jesús hasta llegar a sus antepasados. De igual forma nosotros tenemos descendientes y procedemos de una mujer. Pero la diferencia y la característica en particular que hace que Jesús sea un hombre distinto a nosotros es que Jesús era santo. Jesús era un ser humano tal como tú y como yo, nacido de una mujer con un linaje, o sea, un historial familiar, así como nosotros. Pero la característica que hace muy marcada la diferencia entre él y nosotros, que ya mencioné, es que él es santo.
Y en cuanto a la santidad, la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. No hay quien pueda decir que nunca cometió un error, y ya lo sabemos, ya hemos escuchado muchas veces tal vez este texto, no lo sabemos de memoria. Pero Jesús era distinto, él era santo sin pecado. En una ocasión, en Juan capítulo 8 versículo 46, nos narra un diálogo que tuvo con los fariseos, en el cual Jesús les dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y eso nos podría hacer reflexionar a nosotros, porque también tendríamos que considerar quién podría decirle a cualquier persona: ¿quién me redarguye? O sea, ¿qué me puedes decir a mí de algún error que estoy cometiendo? Jesús tenía la capacidad de poder decirlo, porque era intachable. Y Jesús, como ya mencioné, procedía de una familia común y corriente. Inclusive en Juan capítulo 6:42 dice que hablando de Jesús mencionan: no, este es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. O sea que todas las personas a las cuales él se dirigía lo conocían tal vez desde pequeño, pero no había nada que podían decirle, señalarlo, mencionar algo relacionado a su conducta. Pedro escribe en una de sus cartas que él era intachable, no tenía pecado, no había engaño en su boca, dice Pedro. De tal forma que Jesús tenía una característica distinta a nosotros, que es santo. Y hablar de la santidad de Jesús nos hace reflexionar, o nos hace pensar que era una persona no igual a nosotros, sino era extraordinaria, por así decirlo. Alguien en que nosotros podíamos acudir o podemos acudir pensando en la característica importante que tiene, que es la santidad. Una característica más que podemos considerar con relación a Jesús es que no solamente que es una persona santa, sino que Jesús tiene el poder para controlar toda la creación. Tiene poder para controlar la naturaleza, los espíritus inmundos y aún las enfermedades. En los evangelios encontramos muchos pasajes en los que nos habla acerca de las maravillas que hacía Jesús. Por ejemplo, aquel momento en el que estaba en el barco con sus apóstoles y de repente la tempestad se levantó y los apóstoles tuvieron miedo por la situación que atravesaban. Jesús, al ponerse de pie, calma la tempestad, solo levantando las manos y diciendo que se detenga. De tal forma que vemos que el poder que tiene este ser humano, que procede de una mujer y que es similar a nosotros, es completamente distinto, porque hay algo distinto en él. Algo que muestra, que hace una gran distinción entre un ser humano común y corriente y él. Porque él tenía la capacidad de poder controlar toda la naturaleza como él consideraba. En otra ocasión, diciendo en Mateo capítulo 8 versículo 27, dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La gente se asombraba al ver todo lo que hacía y lo que podía realizar Jesús, al poder controlar o detener ciertas características en la creación y sucesos relacionados a la naturaleza. Y no solamente eso, sino también considerando el poder que tenía para expulsar a los espíritus inmundos. En Marcos capítulo 1 versículo 21 al 25 nos cuenta la historia de aquel hombre que tenía un espíritu inmundo, del cual Jesús lo libera. Y dice el texto: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Era algo distinto y notorio en el ambiente judío, porque nunca se había visto ese tipo de señales, sino desde el momento en el que empezó a Jesús a predicar y empezó a decir: el reino de los cielos se ha acercado, empezó a realizar sanidades, milagros y liberación de endemoniados. Todo eso empezó a manifestarse porque este hombre, que es nacido de una mujer, que es similar a nosotros, que tiene las características propias de nosotros, pero que hay algo distinto en él que hace que notemos una gran diferencia, aparte de su santidad, que tiene el poder para reprender a los demonios y poder hacer que salgan y dejar de ser oprimidos por el demonio, como lo hizo en el caso del Gadareno, de igual forma, cuando libertó a este hombre que tenía una legión de demonios.
Y no solo eso, sino también tiene el poder para sanar las enfermedades. En Mateo 8, del 1 al 4, nos habla acerca de la sanidad que realizó a un leproso. Y en este caso hay algo que considerar, porque cuando el leproso se acercó a Jesús, le dijo: si quieres puedes limpiarme. De tal forma que nos hace ver que Jesús podía hacer lo que él consideraba adecuado según su propia decisión. Tenía el poder para sanarlo en el instante que él decidía. Y dice el texto: Jesús extendió su mano y le tocó, y diciendo: quiero, mostrando de esa forma que lo que él quiere podía realizar en cuanto a la sanidad, o el poder, demostrar el poder en cuanto a la sanidad se refiere. Y en el instante fue limpio esta persona de la lepra que había estado dañando su vida desde tiempo atrás. Así que dos cualidades o dos características hemos notado acerca de la santidad que tiene Jesús y del poder, del poder sobre la creación en cuanto a la naturaleza, los espíritus inmundos y las enfermedades. Pero hay una característica más que podemos considerar acerca de Jesús, que hace que sea un hombre distinto a nosotros y sobresaliente en un sentido: que Jesús tiene el conocimiento interior de todas las personas que existen y hay en el planeta. Jesús conoce el interior del ser humano. Jesús conoce cada una de las partes de nuestra vida. No hay ninguna cosa oculta para Él. En Marcos capítulo 2, del 1 al 12, nos habla de una historia en la que menciona el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo: ¿por qué cavilas en vuestros corazones? Él sabía lo que había en el corazón de estas personas que decían entre sí: ¿cómo éste puede perdonar pecados? ¿Quién es él para perdonar pecados? De tal forma que conocía completamente el interior del ser humano. Y esa es una característica muy importante, porque ¿quién podría conocer el interior de cada uno de nosotros que estamos acá? Nadie. Nadie podría decir qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, hacia dónde se está inclinando tu corazón o hacia qué estás inclinando tus pensamientos, sino que el único que puede conocer y conoce el interior del ser humano es Jesús. Jesús conoce todo de nosotros y esa es una característica única de Él. ¿Quién podría conocer a las personas, como ya mencioné? No hay nadie que nos podría conocer de una forma. Tal vez podamos decir: no, es que nosotros, no sé, en una pareja de esposo podrías decir: yo lo conozco bien, tengo 20 años viviendo con él, pero a pesar de tener conviviendo 15, 20, 30 años, siempre hay algo que desconocemos de las personas tal vez con las que vivamos. Pero para Jesús no hay nada ajeno, no hay nada oculto. Todo está claro ante sus ojos y Él conoce cada una de nuestras partes interiores. Jesús conoce nuestras alegrías, nuestras preocupaciones. Él entiende y sabe nuestras necesidades. Él conoce cuáles son nuestras debilidades, en qué momento fallamos, en qué momento tenemos un corazón dispuesto a pedirle perdón. Él sabe si tenemos la intención de buscar su perdón o simplemente poco a poco nos vamos alejando cada vez más de Él. A veces hasta nosotros mismos desconocemos si verdaderamente queremos acercarnos a Dios en arrepentimiento sincero, pero Él conoce nuestros corazones. Él sabe cada una de las situaciones en las que atravesamos y Él puede actuar en nuestra vida de tal forma que no es nada desconocido lo que hay en nuestras vidas. El hombre necesita de Jesús, ya que Él es el único que puede traer a nosotros sanidad si es necesario en el caso de alguna enfermedad, o reconfortar en nuestro interior, ya que Él conoce la solución que se necesita para poder solucionar aquel problema interno que tenemos. Hemos visto cuando menos 3 características que nos hacen notar que Jesús es un hombre común y corriente como tal vez como nosotros, pero hace distinción en considerar estas 3 características: que Él es santo, que Él tiene el poder sobre la creación y que Él conoce el interior del ser humano. Podríamos hablar un sinfín de características relacionadas acerca de quién es Jesús, pero la pregunta importante en realidad es: ¿quién es este Jesús del que habla la Escritura?
Considerando estas características, que son 3 nada más y podríamos considerar muchas, podríamos llegar a la conclusión y señalar que este Jesús es del que habla Juan, diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 expresando, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dando a entender, o más bien enseñando, que ese mismo creador del cielo y de la tierra, el que sustenta las cosas con la palabra de su poder, quien es el único y autor de la vida, es el que vino a este mundo a habitar, a vivir entre nosotros. Como dice Pablo, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y en Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o mostrado en carne, diciendo en otras palabras. Y entendiendo y trayendo a la memoria el texto que dice Juan 1:14, al final cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Considerando esas 3 características que hemos mencionado, y entendiendo que las características son propias de Jesús, porque es el mismo Dios hecho carne que vino a habitar entre nosotros, que se incrustó de una forma, por así decirlo, en un ser humano para caminar entre nosotros, y Juan pueda decir, vimos su gloria. Es algo asombroso que podríamos considerar, que es propio nada más de Jesús, el mismo Dios hecho carne que habitó entre nosotros y vino a realizar una acción con aquel hombre que estaba perdido. En el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que este Hijo de Hombre vino a buscar lo que se había perdido. De tal forma que este mismo Dios, creador de todo, determinó realizar una acción para salvar a la humanidad que estaba perdida. Y nosotros, considerando que es santo, ya que el sacrificio tenía que ser realizado por una persona santa, como lo era en el Antiguo Testamento cuando ofrecían al corderito, tenía que ser santo, sin mancha, apartado del pecado, para poder ser eficaz para la limpieza de nuestros pecados. Jesús de igual forma tenía que ser santo. Para concluir, creo que es importante considerar y tener muy en cuenta estas características de Jesús, porque si Él es santo, tiene la capacidad adicional de que fue tentado y no cayó en pecado, tiene la capacidad para socorrernos en cualquier situación de tentación, porque fue tentado en todo, pero Él se mantuvo sin pecado. También tenemos que tener considerado que Él tiene el poder para solucionar cualquier situación que salga de nuestras manos, ya que tiene el poder para controlar cualquier cosa de la creación, sea cuestión natural, sea cuestión espiritual y sea cuestión de enfermedad. También tenemos que considerar que este Jesús conoce cada uno de nuestros pensamientos y conoce el interior de nuestro corazón, y que podemos acudir a Él, porque en Él podemos encontrar la solución a ese tal vez desorden que tenemos interno, sea emocional y sea en cuanto a nuestras decisiones y equivocaciones que hemos tenido. Necesitamos buscar a Jesús, porque Jesús es el mismo Dios que vino a caminar en la tierra para poder entregar su vida por nosotros y de esa forma poder libertarnos del pecado y poder tener acceso a la salvación. ¿Qué les parece si hacemos una oración nada más para concluir esta lección? Y le damos gracias a Dios por su palabra. Así como están sentados, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque nos permite, Señor, reflexionar un poco en tu palabra, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder considerarla, Señor, y a entender, Señor, que es importante conocer tu palabra, Señor, conocer quién eres, y conocer cada una de las características, Señor, que tú tienes, Señor, que tú eres santo, Señor, que tú eres poderoso, Señor, que tú conoces cada una de las áreas de nuestras vidas, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a confiar en ti en todo momento. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.